Y uno de los cambios más delicados por la coyuntura social que tenemos en estos momentos en Colombia, y es el tema del acoso laboral. Este es un tema que está totalmente disparado en Colombia. Todo en este país, en estos momentos, en las industrias, en las empresas, cualquier guiño, cualquier palabra, por más simple que pueda ser, o un comportamiento, lo más normal que podamos considerar, para la otra persona puede ser tenida como acoso laboral. ¿Cuáles son los consejos en este punto? Hay que fortalecer la política de prevención del acoso laboral. Hay que tener las políticas de prevención del acoso sexual también, porque recordemos que ahora tenemos acoso laboral y acoso sexual con los protocolos de atención asistidos por sus ARLs. Hay que tener los protocolos de atención a las posibles víctimas de acoso sexual que se puedan dar en sus organizaciones, y el tema del acoso laboral, los comités de convivencia muy capacitados, los comités de convivencia conocedores. Tengamos en cuenta que ahorita hay ya unos términos para realizar los procesos ante los comités de convivencia, que tenemos 5 días calendario desde el momento en que se interpone la queja para llamar a la persona, oírla, otros 5 días para oír a los testigos, que el comité de convivencia ahora no solo hace un tema posiblemente correctivo, sino también preventivo en la capacitación, en el seguimiento de las obligaciones, en el seguimiento de las responsabilidades que puedan existir en el ámbito, pues, de las relaciones laborales. Y quiero que todos, ya para finalizar, vamos a leer en conjunto esta definición de acoso laboral que nos trae esta norma, porque si la analizamos de manera detenida, esta definición deja la puerta abierta para todas las conductas que puedan existir en una empresa. ¿Qué quiere decir ahora el acoso laboral, o cuál es esa definición de acoso laboral? Me dice la ley que es el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea por una vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, incluyendo la violencia por razón de género. Entonces, aquí hay dos características principales que cambió frente a la anterior norma que me definía el acoso laboral. Recuerden que antes se decía que el acoso laboral era una conducta repetitiva y demostrable. Pues con esta nueva norma ya me dice que sea por única vez o de manera repetida. Entonces, una conducta burlesca, por ejemplo, aún por primera vez, ya me puede configurar una situación de acoso laboral. Aún cuando no cause daño, porque mire que la misma ley me dice que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Ya no solo debo causar un daño o demostrar la existencia de la causación de un daño, sino solo tendré que demostrar que la conducta a la cual fue sometido tuvo la intención, o tuvo ese potencial para causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Entonces, esta definición de acoso laboral es muy amplia. Hay que tener mucho cuidado porque adicionalmente tenemos ahora un nuevo código de procedimiento laboral que cambió los términos para interponer estos recursos, y que adicionalmente, ante una demanda por posible acoso laboral, que se llegue a demostrar en sede judicial que existió acoso laboral, eso puede llevar a una orden de reintegro laboral. Y ya conocemos los efectos de las órdenes de reintegro, que son sumamente costosas para las organizaciones, teniendo en cuenta que un proceso judicial puede durar 3, 4, 5 años. Entonces, yo tener que pagar 3, 4 o 5 años de prestaciones sociales, salarios y demás emolumentos a un trabajador, claramente es una situación bastante grave para cualquier organización, y sobre la cual tenemos que centrar toda nuestra atención, no solo en la prevención, sino también en la corrección de cualquier tipo de situación que pueda ponerme en riesgo del acoso laboral bajo esta nueva definición, que es una definición muy amplia y muy importante para analizarlo. Entonces, continuando en el tema del acoso laboral, se amplía también. Aquí hay que tener en cuenta que ahora el acoso laboral no solo es entre trabajadores,
también puede ser con los pasantes, con los aprendices, con los voluntarios, con los postulantes, esto es con los candidatos a ingresar a una empresa o inclusive con extrabajadores. Miren cómo se amplió la diversidad de posibilidades frente al acoso laboral con esta nueva norma. Entonces, reitero, hay que tener mucho cuidado, hay que tener un comité de convivencia muy capacitado, hay que tener personas en el comité de convivencia muy asertivas, muy capaces, muy dadas al servicio, a escuchar, a ser personas que sean canales de diálogo y no que sean personas que de pronto conlleven a exacerbar los ánimos o a crearme aún más riesgos dentro de estas situaciones que ya lo hemos hablado. Y finalizamos dejando en el panorama jurídico las fechas de qué tenemos que hacer, qué se viene para las empresas, qué tenemos que implementar, qué tenemos que ajustar en cada una de nuestras empresas. Entonces tenemos aquí que los contratos a término fijo pasarán a ser contratos a término indefinido, ya lo conocemos, el 25 de junio del 2029, porque es el momento en que se cumplen los 4 años desde el momento en que inició la ley a tener efectos jurídicos en la vida jurídica pues, colombiana. Los contratos por obra o labor a partir del 25 de junio del 2025, pues estas normas ya están vigentes, igual que los procesos disciplinarios. Y tenemos un plazo aquí muy importante para todas las organizaciones y es que debemos tener el reglamento interno de trabajo actualizado a más tardar el 24 de junio del 2026. Entonces, hay que revisar esos reglamentos internos de trabajo, hay que actualizarlos porque a partir del 24 de junio en adelante del 2026 ya tienen que estar actualizados y seguramente el ministerio iniciará a hacer sus visitas preventivas a las instalaciones y a mirar cómo tenemos el reglamento y a ver dónde lo tenemos publicado. Recuerden que ahora la publicación del reglamento interno de trabajo tiene que ser en 2 sitios físicos en cada sede de las empresas y adicionalmente en la página web o en el sitio virtual que maneje la organización. Hay que tener en cuenta eso sobre la actualización y la publicación del reglamento interno de trabajo. Claro está, hay que hacer una socialización de los reglamentos internos. Todo esto es las acciones preventivas que las empresas tienen que tener. Asimismo, el tema del trabajo del recargo nocturno, recuerden que a partir del 25 de diciembre del 2026, pues esta hora bajará a las 7 de la noche y la eliminación de la obligatoriedad de la resolución para horas extras, pues ya conocemos que esto a partir del 25 de junio del 2025 empezó a regir. La remuneración del 100% del trabajo en día de descanso obligatorio estará al 100% a partir del 1 de julio del 2027, pero tengan en cuenta que el 1 de julio del 2026 pasará al 90% y que en estos momentos estamos al 80%. Y hay una obligación que está pendiente por reglamentación por parte del Ministerio del Trabajo y es el tema de la contratación de personas con discapacidad o en situación de discapacidad. ¿Qué trae esta norma? Esta norma dice que todas las empresas con hasta 500 trabajadores deberán contratar 2 personas en situación de discapacidad por cada 100 trabajadores contratados. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 500 trabajadores, tendré que tener 10 trabajadores en situación de discapacidad. Estamos pendientes a la reglamentación de esta norma, a ver si estos porcentajes se van a aplicar en esta forma o si los van a modificar. Y adicionalmente me dice que si la empresa tiene más de 500 trabajadores, será un trabajador en situación de discapacidad por cada 100 trabajadores. Entonces, muy importante este tema. Tengamos en cuenta que esta norma está pendiente de reglamentación. En el momento en que se reglamente, que empiece en vigencia, habrá que darle la publicidad y habrá que enterar al sector empresarial de que cuidado porque esto ya empieza a hacerse exigible y tendremos que estar muy pendientes de cualquiera de los cambios que aquí estará, porque este va a ser uno de los temas que el ministerio con seguridad va a estar muy pendiente de verificar, muy pendiente de controlar y vigilar en las empresas. La contratación de personas en situación de discapacidad, que repito, lo que plantea la norma es que las empresas que tengan hasta 500 trabajadores tienen que tener 2 trabajadores en situación de discapacidad por cada 100. Entonces, esto es lo que trae la norma. Y el contrato de aprendizaje, finalmente, pues que ya está en vigencia desde el 25 de junio del 2025. Y los otros aspectos que trae esta reforma, trae lo que se ha denominado el programa Crea Empleo,
que son 6 meses de un beneficio equivalente al 25% de un salario mínimo por cada puesto de trabajo generado para mujeres, jóvenes o personas mayores de 50 años. Esto es un poquito una adecuación de lo que en época de pandemia tuvimos con el PAEF, no sé si aún lo recuerden, que era un programa en el cual usted se postula, igual este también, ante los bancos, ellos hacen la revisión de los documentos y hacen el giro de los recursos, pero los recursos están condicionados hasta el alcance de las disposiciones presupuestarias. Entonces, este es un programa también que trae ahí. Eh, hay un, Hay un programa también de estímulos económicos para las empresas con menos de 50 empleados y que tengan un crecimiento menor al IPC certificado del año anterior. Este programa desafortunadamente está todavía sin reglamentación y no está funcionando. Esperaremos a ver cuándo se emite la reglamentación para poder tenerlo ya dentro del panorama jurídico. Y el tema de unos incrementos o unos auxilios económicos por el tema del desempleo, cuando la tasa de desempleo supere la de los países de la OCDE, pero claramente esto también está pendiente por reglamentación y en estos momentos no tiene todavía vigencia. Esto ha sido todo. Este ha sido una pequeña exposición sobre todo lo que ha implicado en el sector empresarial el cambio que nos ha traído esta reforma laboral. Este ha sido como el panorama de las principales implicaciones, de lo que tenemos que tener en el radar como empresas para no someternos a riesgos que después nos pueden resultar costosos. Hay que tener en cuenta que las multas pues van hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que son las situaciones que siempre vamos a querer evitar y que siempre todo el apoyo será en brindar una solidez jurídica a las empresas para que puedan tener una operación lo más blindada jurídicamente posible desde las áreas de recursos humanos, desde la administración del talento humano, siempre velando pues porque nuestra intención siempre será que las empresas sean organizaciones robustas, sean organizaciones que generen empleo, que permitan la dinámica económica dentro de nuestra sociedad.